Buen día, mi nombre es Jamie Tibaduiza, el número de grupo 21-20-19-160 del curso Estática y Resistencia a Materiales. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar la fase 5, presentación del diseño, donde le corresponde a cada integrante explicar cada una de las fases para el desarrollo de la cercha. Bueno, a nosotros como grupo nos correspondió la cercha OE. Bueno, yo les voy a explicar la fase 2, presentación del diseño. Nos dan las especificaciones. El área para cubrir corresponde a un terreno regular de 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36, ángulo de pernas iguales, L64 por 64 por 4.8. Bueno, aquí tenemos la cercha de Howe con cada cercha seleccionada de A hasta la letra L. Tiene 6 tramos de 1.5 metros. Bueno, tenemos el LCI, que el LCI es la longitud de cuerda inferior. Entonces tenemos la longitud de cuerda inferior de 9 metros, el terreno regular. Bueno, la longitud de cuerda superior. Corresponde a los 9 metros dividido en el coseno de los 30 grados, que es la pendiente de la cercha, que nos da un total de 10.392 metros. Bueno, tenemos el número de las cerchas, tenemos los 24 metros que son el frente, dividido por los 4 metros de separación más 4, entonces nos da un total de 10 cerchas. El AC es igual a los 4 metros de separación por la longitud de cuerda superior, que son 10.392 metros. Esto nos da un total de 41.568 metros cuadrados. Bueno, tenemos la velocidad de viento. En la velocidad de viento tuvimos como referencia Sogamoso, que son 5 kilómetros sobre hora. Esto lo pasamos a metros sobre segundo y nos dio 1.388. Bueno, tenemos como primera parte hallar los puntos. Primero hallamos el punto de J, que es la altura de toda la cercha, donde tenemos la ecuación tangente de 30 grados igual a EJ sobre AJ. Entonces, DJ es igual a 4.5. Esto quiere decir AJ, que es la medida de A a J, de la mitad hacia la izquierda. Esto nos da un valor de 2.6 metros. Esta es la altura de la cercha. Entonces, para hallar los puntos A, B, BC, CD, DE, F, EF y FG, se toma la longitud de cuerda superior, que es 10.392 metros, y lo dividimos en 6. Los puntos AL, LK, KJ, JI, IH y HG, se toma la longitud de cuerda inferior, que son 9 metros, y lo dividimos por 6. Bueno, para hallar el BL, se toma la medida del punto de J, que son 2.6 metros, y se divide en 2. Para hallar CK, tomamos DJ, que son 2.6 metros, lo multiplicamos por 3 y lo dividimos en 2. Para hallar FH y EI, son los mismos valores que BL y CK porque tienen la misma longitud. Para hallar el punto BK, se realiza la operación raíz cuadrada del valor de BL al cuadrado más el valor de AL al cuadrado. El valor de CJ se realiza haciendo la operación de raíz cuadrada del valor de CK al cuadrado más el valor de KJ al cuadrado. Y los valores EJ y FI son iguales a los valores de BK y CJ porque tienen la misma longitud. Aquí les presento la tabla de las medidas de cada perfil. Entonces vemos que AB, BC, CD, DE, EF y FG tienen las mismas longitudes con BK, CK, EI y FI.
AL, LK, KJ, JI, IH y HG tienen la misma longitud, 1.5. Y tenemos BL y FH que tienen la misma longitud de 0.87. CJ y EJ son iguales, tienen una longitud de 2.29. Y DJ, que es la altura, 2.6. Esto nos da un total de 35.22 metros. Bueno, seguimos con los perfiles enfrentados. Cuando decimos perfiles de ángulos enfrentados, son dos perfiles puestos de esta manera. Bueno, nos plantean las especificaciones que se construirá con un perfil de acero estructural con un ángulo de piernas L64 por 64 por 4.8. Entonces, aquí tenemos la tabla de ángulos de piernas iguales donde seleccionamos el que nos plantean en las especificaciones. Bueno, el ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8 es igual a 4.6 kilogramos por metro. Pero como son ángulos enfrentados, quiere decir que son 2. Lo multiplicamos por 2 y esto nos da el resultado de 9.2 kilogramos por metro. Este 9.2 kilogramos por metro es el valor de cada perfil de ángulo enfrentado. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido una explicación favorable. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Leidilana Rodríguez Ojeda y voy a continuar con la exposición de la fase 2. La primera parte la hizo la compañera Jamie y yo seguiré con la segunda parte, explicando. Bueno, empezamos. Tejas. Para la cubierta se utilizarán tejas de Eternit número 5. Para cada pendiente se requieren cubrir 5,2 metros de longitud de la cuerda superior, 0,32 metros de voladizo, 5,2 metros sobre 1,38 metros, eso nos da 4. 4 tejas y para cubrir los 4 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requiere 4 metros sobre 0,87 igual a 4,59. 4,59 tejas para un total de 2 por 4 por 4,59 para un total de 36,72. Tejas, cada una con un peso de 15,92 kilogramos. Correas de celose. Se usarán correas construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metros. El número de correas para cada pendiente será de el número de tejas más 1 igual a 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 100 por 4 metros, que esto nos daría 40 metros de correas por cercha. Cargas vivas, CB. CB igual a 70 kilogramos sobre metros cuadrados por 41,568 metros cuadrados por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un total de 8.544.74 newtons. Cargas muertas CM. Peso propio de la cercha, sumatoria de la longitud de las barras, densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, reemplazando los valores es 35.22 metros por 9.2 kilogramos sobre metros por
9,81 metros sobre segundo cuadrado, que esto nos da un total de 3,178,675 newtons. Peso de las correas. La sumatoria de la longitud de las correas. Densidad de la línea de celosía por la gravedad. Entonces 40 metros por 5 kilogramos sobre metros por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado igual a 1,820 newtons. Seguimos con el peso de las tejas. Número de las tejas en el área de influencia por paso de la teja y por la gravedad. 36,72 por 15,92 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado igual a 5,734,753 newtons. Cargas del viento. PD por AC. P igual a 1 sobre 2 por 1,2 kilogramos sobre metros cuadrados por 1,388 metros sobre segundo al cuadrado por 41,562 metros cuadrados para un total de 34,617 newtons, donde CM o 3,178 y 675 newtons, más 1,820 newtons más 5,734,753 más 34,617 newtons igual a 10,768,045 newtons. La carga total para esta es de carga total es CT igual a CV más CM igual a 10,7, reemplazando valores, esto es 10,768,045 newtons más 28,544,74 newtons igual a 39,312,785 newtons igual a 39,312 kN. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos nuestra estructura y W igual a 39,312 kN sobre 7 menos 1 igual a 5,21 kN AG igual a 5,21 kN sobre 2 igual a 260 kN. Acá podemos ver el total, 35,22. Pasamos a la siguiente. Acá ya es la fase 3, análisis del diseño, que le corresponde a la siguiente compañera. Gracias, feliz tarde. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Jamie Yurani Castro, estudiante de Ingeniería Industrial, y a continuación voy a sustentar la fase 3, que corresponde al análisis del diseño de estática y resistencia, donde escogíamos una cercha o teníamos una cercha asignada que era Howe, y en esta fase explicaré pues el análisis de esta misma. Empezamos con el cálculo de reacciones, donde aplicamos los momentos respecto a A y G y Y, donde G y Y me corresponde a 21 kN. Los momentos se toman positivos respecto al sentido de las manecillas del reloj. Se tiene que la reacción G-Y en el patín equivale a 21 kN, la cual está aquí. Se aplica sumatoria de fuerzas para las reacciones de AX y AY, que se ven respectivamente acá, donde AY es igual a 21 kN y AX es igual a 0. Entonces, las fuerzas en Y son positivas hacia arriba, como lo indica acá, y en X son positivas hacia la derecha.
Como se observa en el eje X no hay fuerzas, es cero, por tanto no hay una reacción, mientras que en AY sí es 21 kN. Seguimos con el cálculo de fuerzas internas por el método de los nodos. Entonces en esta parte se tomaron las fuerzas en el eje Y positivos hacia arriba y X positivos a la derecha, como lo explicaba anteriormente. Las fuerzas internas positivas se consideran que están en tensión y las negativas en compresión. Se considera elemento de amarre toda fuerza que su resultado sea cero. Entonces, acá vemos los nodos gemelos, la fuerza y la tensión o compresión. Entonces, los nodos entre AB y FG, que son el nodo gemelo, la fuerza es de menos 35 kN, por lo tanto es una compresión. Entre el nodo AL y HG, la fuerza es 30,310 kN y es una tensión. En el nodo LB y HF, la fuerza es de cero, es un elemento de amarre, como lo dice acá. En el nodo LK y HI, la fuerza es de 30,310 kN, es una tensión. Entre el nodo BC y FE, la fuerza es menos 28 kN, es una compresión. Entre el nodo BK y FI es menos 7 kN, por tanto es una compresión. Entre el nodo KJ y JI es de 29,203 kN su fuerza y es una tensión. Entre los nodos K y C y EI es de 6,916 kN, es una tensión. El nodo CD y DE es de 0,6413 kN, es una tensión. Nos queda el nodo CG y EG, que es 0,805 kN, que es una tensión. Y por último nos queda el nodo DJ, que su fuerza es de 0,4353 kN, por tanto es una tensión. Entonces lo que les explicaba anteriormente de la teoría, la fuerza que pues es positiva es una tensión y las que son negativas es una compresión. Ahora miremos el método de secciones. Entonces, se toma la sección que se ve aquí en la gráfica, aplicando la fórmula donde A equivale a 3,5 kN y está a 1,5 metros. A eso se le suma la fuerza de LK, que está a una distancia de 0,866 metros, y al tomar las fuerzas hacia arriba son positivas, se le resta la reacción de AY de 21 kN, la cual es de menos 21, kN por 1,5 metros. Que despejando LK se obtiene la misma fuerza en newton de 30,300 kN, que es la misma que aparece en la tabla, en la que acabamos de ver, donde mirábamos los nodos gemelos entre L y K, 30,310 kN. Entonces acá mismo lo podemos ver. Entonces LK es igual a 30,310 kN de tensión, que sería el nodo gemelo de LK y HI. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Supante de Niño, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el día de hoy me corresponde dar la explicación de la fase 4, evaluación de diseño para la materia de estática y resistencia de materiales. Como podemos ver, a nosotros nos correspondió la Sercha-Howe, entonces voy a dar la explicación breve de qué se hizo en esta fase. Entonces aquí, como podemos ver, las especificaciones, se calcularon y se clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura y los ordenamos como de tracción o compresión. Entonces aquí podemos ver el diseño, pero vamos a dar una explicación un poco más detallada de qué se realizó. Entonces aquí podemos ver el apéndice, las propiedades de los perfiles laminados en acero, el tamaño, el espesor, la masa por metro, el eje X, el eje Z.
Entonces aquí tenemos que se determinan los momentos de inercia de perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuestas. Luego se seleccionan el menor momento de inercia del área que nos indica el eje con respecto al cual se determinan los esfuerzos normales en cada momento, clasificados en tensión y compresión. Entonces aquí podemos ver un momento de inercia del área compuesta por dos perfiles, ¿sí? Aquí podemos ver la tabla, aquí vamos a definir los parámetros del perfil simple con la tabla. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, tenemos la figura, el área, X, Y y las medidas. Entonces dice que el perfil derecho, el perfil izquierdo y nuestra suma lo tenemos en milímetros, aquí el área en milímetros cuadrados, X y Y en milímetros y MX sobre A por y MY sobre A por X en milímetros cúbicos. Eso nos da una suma de 0. Entonces aquí, como lo podemos ver, nos da en 0 milímetros. Aquí tenemos que determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centroides aplicando el teorema de Steiner. Entonces tenemos que para X y para Y. Entonces, como podemos ver, es X igual a Y igual a 17.4 milímetros. Entonces sería el lado X y el lado Y igual a 0,223 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces esto nos da que A igual a 5.81 milímetros a la 4. Aquí hacemos nuestro respectivo despeje y nos da 0.00446 milímetros a la 4. Este sería el menor momento. Igual lo hacemos para Y, despejamos y nos da como respuesta sobre 0.00 1.162 en metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos también que los cálculos de esfuerzos. Entonces aquí tenemos el cálculo de factor de seguridad en la tensión. Aquí tenemos que los factores de seguridad para las barras de tensión con el esfuerzo último a tensión entonces dice que hay que tener en cuenta la resistencia a afluencia o sendencia. Aquí tenemos nuestros nodos gemelos, nuestra fuerza en kilonewtons, la tensión o la compresión, el área del perfil en metros cuadrados, el esfuerzo admisible en presión, la presión y el factor de seguridad. Entonces tenemos nuestros nodos gemelos, que es AL y HG, LB y HF, LK y HI, KJ y JI, KD y DI y DJ. Tenemos nuestras fuerzas, que son 30,31, 30, 30, 31, 18, 186, 12, 124 y 0. Aquí nos dice que la tensión o la compresión para el AL y la HG es tensión, para el LB y la HF es el elemento de amarre porque nos dio 0. LK y HI es tensión, KI y JI es tensión, KD y DI es tensión y DJ también es un elemento de amarre. Aquí tenemos nuestros cálculos y al final las respuestas. También tenemos por columnas de Euler, que los factores de seguridad para las barras en compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Tenemos nuestro respectivo cálculo, pero también tenemos nuestra tabla en los elementos gemelos y como podemos ver para los elementos, toda la tensión o la compresión, entonces todo nos da en compresión. Eso es todo, muchas gracias.